Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Porque sí, amigos, vamos a hablar de algo que muchos nos han pedido y que ha generado un sinfín de especulaciones en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento, el supuesto secreto detrás de la salida de Can Yaman y de Method Demir. Sí han oído bien, el gran misterio revelado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en toda esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco, noticias del mundo del espectáculo, análisis y mucho más. No se queden fuera de la conversación. Sabemos que Can Yaman y Method Demir son dos de los nombres más resonantes en la escena turca, y su química en pantalla, especialmente en Erkencikus, conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. La historia de amor entre Candivit y Sanemeyn se vivió con tal intensidad por parte de los fans que muchos llegaron a creer que esa conexión traspasaba la pantalla. Y es precisamente por esa conexión tan fuerte y por los rumores que surgieron después de que sus caminos se separaron, que el tema de su salida, o mejor dicho, la falta de nuevos proyectos juntos y la percepción de un distanciamiento, ha sido tan debatido. Hoy vamos a poner sobre la mesa lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que muchos analistas y medios especializados apuntan como las verdaderas razones detrás de esta situación. Prepárense porque vamos a ir punto por punto, desgranando este apasionante tema. Para empezar, es importante recordar el enorme éxito que supuso Erkencikus a nivel internacional. Can y Demet se convirtieron en ídolos y las giras promocionales, entrevistas y eventos conjuntos solidificaron la imagen de una pareja inseparable, al menos en el imaginario colectivo. Su química era innegable y cada gesto, cada mirada, era analizado por una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Pero como sabemos, el mundo del espectáculo es complejo y las apariencias a veces engañan. Cuando la serie llegó a su fin, muchos esperaban que esta dupla de ensueño se mantuviera unida en futuros proyectos, o que al menos su relación personal continuara. Sin embargo, el tiempo pasó y cada uno tomó rumbos distintos. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, ganando popularidad en Italia y otros países europeos, llegando incluso a protagonizar la serie italiana, Sandokan, y a tener roles en producciones de mayor envergadura. Por su parte, Method Demir siguió explorando su carrera en Turquía, consolidándose en dramas y series que también tuvieron un gran impacto, como Dodune Kaderindir, y más recientemente en la serie de Netflix Bir Bakar. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de su salida? La verdad es que más que una salida repentina o forzada, se trata de una evolución natural de sus carreras y, según muchos reportes, de una diferencia de enfoques y prioridades en ese momento. Uno de los puntos clave que se comenta es la ambición de Can Yaman de trascender las fronteras turcas. Después del éxito global de Erkencikus, él mismo ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de probar suerte en mercados más amplios, buscando proyectos con mayor repercusión internacional y quizás roles que le permitieran demostrar una mayor versatilidad actoral. Esto implicaba dedicar tiempo a aprender idiomas, participar en producciones europeas y, en definitiva, diversificar su portafolio. Por otro lado, Method Demir, si bien también tiene ambiciones de crecimiento, ha mantenido una fuerte conexión con el mercado turco, donde es una figura muy querida y respetada. Si bien ha explorado plataformas como Netflix, su enfoque principal ha seguido estando en las producciones locales que le han permitido seguir conectando con su audiencia base. Entendemos que las exigencias de una carrera internacional son muy diferentes a las de una carrera consolidada en tu país de origen. Requiere un compromiso de tiempo y una inversión de energía que en ese momento pudo haber sido más prioritario para Can. Otro factor que se menciona con frecuencia es la presión mediática y las expectativas de los fans. Cuando una pareja tiene tanta química en pantalla, los seguidores a menudo desean que esa magia se traslade a la vida real y que continúen trabajando juntos indefinidamente. Esta presión, aunque provenga de un lugar de admiración, puede ser abrumadora para los artistas. Forzar una colaboración que no se alinea con sus objetivos individuales o que simplemente no surge de forma orgánica puede resultar contraproducente. Es posible que en un momento dado, ambos sintieran que era el momento adecuado para explorar sus propios caminos, para crecer individualmente y para evitar caer en la fórmula que ya les había funcionado, permitiéndoles y desarrollarse como profesionales de maneras distintas.
Además, no podemos obviar el aspecto de los contratos y las oportunidades laborales. En el mundo del cine y la televisión, las ofertas surgen constantemente y a menudo requieren tomar decisiones rápidas. Es probable que tras el final de Erkenci-Kus, ambos recibieran propuestas individuales que se ajustaban mejor a sus planes de carrera o que eran simplemente más atractivas en ese momento. La industria es muy dinámica, y a veces las oportunidades no esperan. Si Khan recibió una oferta para un proyecto internacional que lo ilusionaba enormemente, y Demet por su parte tenía un proyecto turco que consideraba una gran oportunidad para su desarrollo, la decisión de tomar caminos separados se vuelve más comprensible. También es importante mencionar que si bien se especuló mucho sobre una posible ruptura sentimental como causa de la falta de proyectos conjuntos, y aunque ellos mantuvieron su vida privada con mucha discreción, los reportes de la época sugerían que sus caminos personales también habían empezado a divergir. Sin embargo, es crucial recordar que la vida personal de los artistas es precisamente eso, personal. Y si bien los fans se preocupan y se ilusionan, lo que realmente importa desde la perspectiva profesional es cómo cada uno decide enfocar su carrera. En este sentido, parece que sus prioridades profesionales se volvieron distintas. Khan buscaba expandir su alcance global, mientras Demet parecía enfocada en seguir consolidando su carrera en Turquía con proyectos de calidad. Otro punto interesante a considerar es la evolución de la narrativa en la televisión turca. Erkenci-Kus fue un fenómeno por su estilo fresco y romántico. Sin embargo, las series turcas evolucionan, y cada actor busca roles que los desafíen y les permitan mostrar diferentes facetas. Es posible que ninguno de los dos sintiera que las oportunidades de romance que se les presentaban posteriormente en solitario tuvieran la misma chispa, o el mismo impacto que tuvieron juntos en Erkenci-Kus. Y eso a veces es simplemente una cuestión de química y de la sintonía perfecta que se da en un momento específico. Además, no hay que descartar el factor de la saturación. Después de una serie tan exitosa y de estar constantemente expuestos juntos a través de entrevistas, eventos y redes sociales, es natural que llegue un punto en el que necesiten un respiro. Un espacio para reinventarse, para ser vistos como individuos con sus propias carreras, más allá de la dupla que conquistó al mundo. La necesidad de separarse para poder crecer individualmente es una etapa común en muchas carreras artísticas, especialmente después de un éxito tan rotundo y una exposición tan intensa. En resumen, el secreto detrás de la aparente salida de Can Yaman y Demet Özdemir de los proyectos conjuntos no parece ser un drama escandaloso ni una ruptura conflictiva, sino más bien una confluencia de factores profesionales y personales. La ambición de Can de una carrera internacional, el deseo de Demet de consolidar su carrera en Turquía, la evolución de sus respectivas trayectorias, las oportunidades laborales individuales y la necesidad de crecimiento personal parecen haber marcado el camino hacia la independencia profesional. La magia de Erkenci-Kus fue única y especial, y quizás la mejor manera de honrar esa memoria es permitiendo que ambos artistas sigan brillando en sus propios universos. Así que ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado lo que se rumorea y lo que parece ser la explicación más lógica a la ausencia de nuevos proyectos entre Can Yaman y Demet Özdemir. No hay un gran secreto oscuro, sino más bien la realidad de cómo evolucionan las carreras en el competitivo mundo del entretenimiento. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y esclarecedora. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tenían alguna teoría diferente sobre este tema? ¿Les hubiera gustado verlos juntos en nuevos proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y seguir la conversación. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y si aún no lo han hecho por favor, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.